Buenos días, queridos estudiantes. Les saluda la profesora Zoila Lavado desde Lima. Esta es la asignatura de Ciencia y Tecnología de primero y segundo de secundaria. Hoy trabajaremos la actividad número 4 titulada Cómo las plantas ayudan a disminuir el incremento de los gases del efecto invernadero. En esta actividad trabajaremos con la competencia Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Trabajaremos con las capacidades Comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo, y evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y tecnológico. Como evidencia, elaborarás una propuesta de acciones argumentadas con afirmaciones científicas y saberes locales referidas a la reducción de los gases del efecto invernadero en beneficio de la comunidad y de tu ambiente. Recuerda que para nuestra evidencia debemos tomar en cuenta dos criterios de evaluación. El primero, expliqué la relación que existe entre los gases que emiten los residuos sólidos y el efecto invernadero, además de las consecuencias que produce en el planeta. Y el segundo criterio, asumí una postura crítica y fundamenté mi posición considerando argumentos científicos y saberes locales al proponer acciones referidas a la reducción de los gases del efecto invernadero. Bien, queridos estudiantes, ha llegado el momento de iniciar nuestras actividades. ¿Sabías tú que existe un árbol al cual se le llama kiri, que es un árbol originario de China? Este árbol se ha introducido en países europeos a mediados del siglo XVII. Este árbol se considera un árbol que ayuda a reducir los gases del efecto invernadero, ya que es muy importante para luchar contra el calentamiento global y la contaminación. ¿Por qué razón? Porque este árbol absorbe 10 veces más anhídrido carbónico que cualquier especie. También se le conoce como el árbol emperatriz. Este árbol puede medir de 10 a 25 metros de altura. Su copa es muy frondosa y con forma de sombrilla, por lo que es bueno para dar sombra. Además, tiene hojas de gran tamaño. Algunas pueden alcanzar los 40 centímetros de ancho. Cuando el kiri florece, se cubre totalmente con sus flores lilas, que son inflorescencias cónicas. Es un árbol de raíces muy profundas que tiene buen arraigo. Esta profundidad evita la erosión del suelo. Bueno, si quieres saber un poco más sobre el árbol kiri, por ejemplo, la madera del kiri se considera muy buena y se emplea para hacer artículos diversos. También se fabrican instrumentos musicales, muebles, accesorios de vehículos y todo tipo de artesanías con la madera de este árbol kiri. Este árbol es muy resistente y recuerda que no requiere suelos fértiles. Te dejo aquí un link de un video que encontré en internet para que puedas revisarlo. Bien, chicos, ha llegado el momento de hacer la revisión del recurso número 1, las plantas y el cambio climático. Recuerda que las plantas, al igual que nosotros, son seres vivos y estas tienen una serie de reacciones específicas a su entorno y al ambiente. La interdependencia entre las actividades humanas y las plantas es una realidad y por ello se estudia el comportamiento de cualquier tipo de planta en respuesta al ambiente donde crece, así como a sus variaciones climáticas en dichos sitios. Recuerda que en las actividades anteriores nosotros hemos querido demostrar que la luz es un factor que influye en el crecimiento y desarrollo de las plantas. Aquí nosotros hemos podido concluir que si la luz no llegara, por ejemplo, en unas condiciones que sean favorables, por ejemplo, que lleguen a un límite de 9.000, 10.000 luxes para que la planta pueda realizar la fotosíntesis, vemos que estas comienzan a etiolarse, los tallos comienzan a crecer, van perdiendo clorofila y por lo tanto los tallos se van haciendo más delgados y blanquecinos, afectando el crecimiento y desarrollo de la planta.
También, por otro lado, nosotros conocemos la ecofisiología vegetal, que es una disciplina que se encarga de estudiar el comportamiento que tienen las plantas dentro de su hábitat. Y con ella se pueden identificar, por ejemplo, cómo una sequía prolongada puede provocar un fuerte estrés sobre las plantas, reduciendo lo que es la capacidad de fotosíntesis y el contenido de agua en sus tejidos, entre otras cosas que podrían presentar la planta. Esta ciencia se ha convertido en una poderosa herramienta para poder realizar diagnósticos y así poder monitorear el comportamiento de las plantas a un nivel muy detallado y entender su respuesta ante el cambio climático, lo cual cobra mucha importancia en estos tiempos para diseñar y proponer alternativas de mitigación en diversos sectores, en el ámbito social, productivo, ambiental y político, a escalas local, regional, nacional o también puede ser a nivel internacional. El cambio climático implica el incremento atmosférico de la concentración de gases del efecto invernadero, principalmente el dióxido de carbono y el metano. Aunque estos gases se encuentran de manera natural en la atmósfera, las actividades humanas liberan al aire una gran cantidad de estas sustancias, lo cual incrementa la temperatura media del planeta, provocando lo que conocemos como calentamiento global e influyen directamente en los patrones de lluvias, ocasionando periodos más largos de sequías o por el contrario, ocasionando fuertes inundaciones. Por ello, es urgente monitorear el comportamiento de las plantas bajo estos nuevos escenarios climáticos y responder a las preguntas como ¿qué tanto toleran las plantas el incremento de la temperatura? ¿Cuánto tiempo pueden estar sin agua? ¿Qué sucede con las plantas que crecen con una concentración elevada de anhídrido carbónico? Y sobre todo, ¿cómo amenaza el cambio climático a la supervivencia de una planta en una región geográfica determinada? En la actualidad, muchos estudios se han enfocado en tratar de entender la respuesta de las plantas cultivadas ante los posibles efectos del cambio climático. Por ejemplo, en el caso de la planta de trigo, una elevada concentración de anhídrido carbónico puede aumentar, por ejemplo, la producción de las semillas de esta planta, a partir de las cuales se van a fabricar, por ejemplo, la harina de trigo y sus derivados que consumimos todos los días. En apariencia, esto no sería tan malo, ¿cierto? Sin embargo, la cantidad de proteínas que contienen las semillas se reduce en comparación con las producidas en plantas que han crecido a una concentración normal o actual de anhídrido carbónico en el aire. Entonces, por esta razón, nosotros podemos decir que en escenarios donde el dióxido de carbono es elevado, se podría producir más, pero con menor calidad, con un producto que podría no satisfacer nuestros requerimientos nutricionales. Además, el costo de producción se incrementaría, ya que, como se ha mencionado, el cambio climático provoca también variaciones en los patrones de precipitación, por lo que productores tendrán que invertir en sistemas de riego para poder satisfacer las necesidades o requerimientos de las plantas que están cultivando, implicando mayores costos de producción y por lo tanto un incremento de los precios en los productos que se van a adquirir. Eso solo por mencionar un ejemplo de uno de los cultivos más importantes a escala mundial. Sin embargo, no sabemos qué sucederá con las plantas que se cultivan tradicionalmente en nuestro país, comúnmente llamados cultivos temporales, como por ejemplo los cultivos de maíz, de frijol o de calabaza, los cuales son la base de nuestra alimentación diaria, de las que depende la seguridad alimentaria de mucha gente de las zonas rurales. Es ahí donde la ecofisiología vegetal puede contribuir a entender la posible respuesta de estas plantas ante los efectos del cambio climático. También
puede ayudar, por ejemplo, a delimitar nuevas zonas de aptitud para diferentes cultivos de acuerdo a las proyecciones de cambio climático en nuestro país. Una planta, por ejemplo, crece en un sitio particular porque ahí se encuentran las condiciones óptimas para poder germinar, crecer y a la vez reproducirse. Pero ante una variación ambiental, producto del cambio climático, podría ya no ser capaz de crecer en esa misma región geográfica, en la que va a ser posible que en la actualidad ya no se desarrolle porque no tiene las mismas condiciones, afectando su crecimiento y también por ende su desarrollo. Mediante estudios ecofisiológicos se puede determinar cuáles son los rangos ambientales, como por ejemplo los factores que deberíamos tomar en cuenta son la temperatura, la humedad, si hay precipitación, la intensidad de luz en los que una planta puede crecer. De acuerdo a esto, pueden proponerse alternativas de manejo que permitan continuar la producción de los cultivos. Por ejemplo, mediante el uso de variedades tradicionales que quizás podrían ser más tolerantes a las nuevas condiciones ambientales. Muchos de los modelos que determinan las zonas geográficas en las que puede crecer una planta se basan en los rangos de tolerancia ambiental de estas, pero desafortunadamente estos datos se generan a partir de la presencia o de la ausencia de una planta en un lugar determinado, no a partir de su desempeño fisiológico en dicho lugar. Por lo tanto, carecen de datos puntuales de la tolerancia ambiental real de las plantas, los cuales pueden ser generados a través de estudios ecofisiológicos, tanto en el campo como en la manera experimental. Por ello, es urgente generar modelos que incorporen esta información y que permitan determinar con mayor precisión las zonas de aptitud para el cultivo de diferentes plantas o simplemente que nos permitan conocer cómo se modificará el panorama vegetal en respuesta al cambio climático. Si se considera, por ejemplo, que la magnitud del cambio en el clima y también en el aspecto fisiológico de las plantas, depende también esto de la región geográfica. Entonces, es necesario, a partir de estudios muy consensuados, muy finos a escala local, principalmente en zonas altamente vulnerables a estos fenómenos y cambios climatológicos, desde el punto de vista económico, social y productivo. En el Laboratorio de Ecofisiología Vegetal y Sistema Agroforestales del Colegio de la Frontera Sur, que se encuentra en Villahermosa, se han desarrollado trabajos relacionados con la adaptación al cambio climático en la producción agropecuaria y forestal, abordando la ecofisiología de plantas cultivadas para entender la respuesta de diferentes cultivos a la variación ambiental a escala local y también a escala regional. En este laboratorio también se busca contribuir con alternativas que permitan a las plantas afrontar los cambios en las condiciones ambientales, como por ejemplo el uso de la filósfera. Dentro del ámbito de la microbiología, sabemos que la filósfera es un término para poder referirse a las superficies de las hojas o a las superficies por encima del suelo totales de una planta como un hábitat para los microorganismos. Los hábitats microbianos subterráneos, o sea, el delgado volumen de la raíz, suelos circundantes o superficies de tallos subterráneos. Podríamos indicar que es el espacio sobre las hojas en la cual se encuentran estos microorganismos que pueden ser beneficiosos para las plantas, como una alternativa que puede ayudar a reducir los efectos negativos de los cambios en cuanto a lo que es el clima. Y finalmente, se trabaja con pequeños
productores de las zonas altamente vulnerables al cambio climático, generando conocimientos que le van a permitir entender detalladamente el funcionamiento ecológico y a la vez el funcionamiento productivo de los sistemas agroforestales en distintas regiones de la frontera sur y del país en general. Bien, queridos estudiantes, luego de haber revisado el recurso número 1, es momento de responder las siguientes preguntas. Primero, ¿cómo el incremento de anhídrido carbónico y metano afectan al clima? Segundo, ¿qué factores provocan estrés en las plantas? Tercero, ¿por qué la temperatura es un factor que influye en el crecimiento de las plantas? Recuerda que debes registrar todas tus respuestas en tu cuaderno de actividades. Ahora es momento de revisar el segundo recurso que lleva por título El cambio climático y las plantas. Presta atención. Existe un creciente interés por entender el cambio climático global y su influencia en la dinámica del ciclo del carbono en las plantas. Los ecosistemas naturales son fundamentales en el balance global, como depósitos de carbono atmosférico. Los cultivos y la vegetación natural crecen y se adaptan a sistemas con rápidas transformaciones en el tiempo. Así, la conveniencia en predecir la productividad primaria neta ha restablecido el interés en los estudios de la fotosíntesis, a fin de evaluar cambios en la asimilación fotosintética del anhídrido carbónico en los diferentes procesos vegetales. El papel del ciclo de carbono es fundamental, por ejemplo, en los procesos de construcción y en la movilización de polisacáridos de la pared celular como un mecanismo de reserva en semillas. Los estudios de las respuestas de plantas que se desarrollan en lugares con altas concentraciones de gas carbónico sugieren que estas condiciones pueden beneficiar su crecimiento. Sin embargo, las interacciones con otros factores, como por ejemplo la temperatura y también la disponibilidad de nutrientes, alteran el aumento de la fotosíntesis, constituyendo estas condiciones el nuevo foco de estudio. El anhídrido carbónico es utilizado por las plantas para poder realizar el proceso de fotosíntesis, que es un proceso por el cual las plantas producen compuestos orgánicos usados para su crecimiento y desarrollo. Aproximadamente el 40% de la masa seca de la planta consiste en carbono fijado mediante el proceso de fotosíntesis. Una vez que los productos de la fotosíntesis son convertidos en celulosa, se habla de secuestro de carbono. Este último y su distribución en la biomasa de las plantas son considerados una de las herramientas más promisorias para la mitigación de los efectos perjudiciales del efecto invernadero. Se estima que los biomas terrestres retiran cerca de 2 gigatoneladas, es decir, 2 billones de toneladas de carbono por año de la atmósfera. De hecho, existen 2 abordajes básicos en relación con el secuestro del carbono. Primero, la protección de los ecosistemas que acumulan carbono, favoreciendo el mantenimiento y el incremento del secuestro. Y el segundo sería la manipulación de ecosistemas en cuanto a lo que es la selección y plantación de especies, bioingeniería y mejoramiento genético, a fin de elevar su fijación de carbono. La fotosíntesis, definida en forma sencilla, es la transformación del anhídrido carbónico de la atmósfera en compuestos orgánicos, como por ejemplo la sacarosa, el almidón o la celulosa, gracias a la energía lumínica. Los procesos primarios de la fotosíntesis ocurren en el cloroplasto, donde se distinguen 3 pasos. El primer paso, que vendría a ser la absorción de fotones por pigmentos, principalmente por la clorofila. Segundo paso sería el transporte de electrones derivados del rompimiento de una molécula de agua con una producción simultánea de oxígeno a lo largo de la cadena transportadora de electrones, lo que produce moléculas donadoras de electrones como NADPH y ATP.
Y el tercero vendría a ser el ciclo de Calvin, donde se usan las moléculas del NADPH y ATP en la reacción de reducción de anhídrido carbónico, lo que lleva a la síntesis de compuestos de 3 carbonos, las triosas fosfato, que se intercambian entre el cloroplasto y el citosol del fósforo inorgánico y dan lugar por diferentes rutas metabólicas a la producción de polisacáridos, como por ejemplo la celulosa o el almidón, así como los esqueletos de carbono para otras reacciones de biosíntesis. La reducción del anhídrido carbónico junto con una molécula de triosacárido ribosa bifosfato es catalizada por la enzima rubisco, siendo esta proteína una de las moléculas más estudiadas y también es un indicador del desempeño fotosintético de la planta. Las tasas de asimilación de fotosíntesis disminuyen cuando la demanda de carbohidratos en la planta se reduce, como por ejemplo en la pérdida de órganos vertederos. En su mayoría, la distribución de los productos de la fotosíntesis se hace por medio de la exportación de triosas fosfato desde el cloroplasto intercambiando con el fósforo inorgánico para sintetizar sacarosa en el citoplasma de las hojas fuente y exportarla para los órganos dreno. La concentración de fósforo inorgánico es la que controla la distribución de estos productos. Si la concentración del fósforo inorgánico es alta, por ejemplo, se intercambia por triosa fosfato y se produce sacarosa para poder exportarla. Si en cambio la concentración de fósforo inorgánico disminuye, entonces aumentarán las triosas fosfato en el cloroplasto para producir almidón. El crecimiento en las plantas está íntimamente ligado con el balance en las rutas metabólicas que controlan, por ejemplo, la producción de sacarosa, que vendría a ser el transporte, por ejemplo, del crecimiento, ¿no? O también en el caso de la producción de almidón, que vendría a ser una sustancia de reserva, sincronizadas entre sí y con su ritmo circadiano. Así, estas alteraciones en las condiciones ambientales suelen producir cambios en los modelos de crecimiento de las plantas. En cuanto a los cambios en la vegetación, existen plantas que son reguladoras del clima. Aunque no se puede hablar de las plantas como reguladoras del clima global, está claro que hay una relación entre el clima y la vegetación. Sin embargo, esta relación es un tanto complicada porque la vegetación tiene tantos efectos de enfriamiento como también de calentamiento del clima. La vegetación disminuye el albedo. Los colores oscuros absorben más la radiación solar y por lo tanto se refleja menos luz solar hacia el exterior. Además, al ser organismos de superficie rugosa, se aumenta la absorción. En consecuencia, cuanto más vegetación tengamos, la temperatura local, es decir, el calor transferido, aumentará más. Entonces, de esta manera, el calor se gasta en pasar el agua líquida a estado gaseoso para que se dé la transpiración, lo que conlleva a un enfriamiento. Además, la evotranspiración también ayuda a aumentar las precipitaciones locales. Por lo tanto, es un efecto ambiguo y en determinados ambientes pesa más el efecto de enfriamiento, mientras que en otros tiene más relevancia el del calentamiento. En cuanto a la mitigación, debemos tomar en cuenta que hoy en día hay varias propuestas para reducir el cambio climático, pero ¿cómo pueden ayudar las plantas? Eso es lo que nos venimos preguntando en esta actividad, ¿cierto? Las comunidades vegetales pueden actuar como sumideros, reservas de carbono, ya que a través de la asimilación del anhídrido carbónico ayudan a compensar las emisiones, un manejo adecuado de los ecosistemas agrarios y los bosques pueden ayudar a la captación y almacenamiento del carbono. Por otro lado,
Si se lograra reducir la deforestación y aumentar la protección de hábitats naturales y de los bosques, se reducirían las emisiones y se estimularía también el efecto sumidero. Aún así, existe el riesgo de que estos sumideros puedan convertirse en fuentes de emisión, por ejemplo, debido a los incendios forestales. Finalmente, también se presentan los biocombustibles. Estos, a diferencia de los combustibles fósiles que se originan del petróleo, son recursos renovables, ya que se trata de cultivos de plantas destinados al uso como por ejemplo de combustibles, aunque no logran retirar en su totalidad el anhídrido carbónico de la atmósfera, ni reducen las emisiones de carbono, evitan el incremento de este en la atmósfera. Por este motivo no llegaría a ser una medida del todo mitigadora, ¿cierto? Pero mantienen el balance de la emisión y captación neutro. El problema es que pueden generar efectos colaterales a nivel social y también en el ámbito ambiental, como por ejemplo el incremento de precios de otros cultivos, o también podría darse la deforestación para instaurar estos cultivos, cosa que no sería favorable y por lo tanto no debería suceder, ¿cierto? Bien, queridos estudiantes, ya que hemos revisado el recurso número 2, ahora vamos a reflexionar en base a estas preguntas. Primero, ¿cómo las plantas podrían mitigar el cambio climático? Segundo, si las plantas requieren anhídrido carbónico como materia prima para el proceso de la fotosíntesis y este gas que forma parte de los gases del efecto invernadero, ¿por qué el anhídrido carbónico sigue incrementándose y produciendo calentamiento global y el cambio climático? Recuerda que debes responder a estas interrogantes en tu cuaderno de actividades. Ahora, para terminar, vamos a proponer 3 acciones argumentadas con afirmaciones científicas y saberes locales referidas a la reducción de los gases del efecto invernadero en beneficio de la comunidad y el ambiente. Recuerda que estas propuestas nos servirán como insumo para nuestra siguiente actividad. Te dejo aquí un cuadro donde vas a completar tus acciones para reducir los gases del efecto invernadero y así poder mitigar el cambio climático. Recuerda que debes argumentar bajo esta pregunta: ¿por qué estas acciones ayudan a reducir los gases del efecto invernadero y mitigar el cambio climático? Luego de haber realizado esta actividad, recuerda que finalmente debes autoevaluarte en base a los 2 criterios que se te presentaron al inicio, indicando si tuviste logros o estás en proceso de lograrlo y qué puedes hacer para mejorar tus aprendizajes. Conmigo será hasta la próxima oportunidad. Nos vemos.